Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendice. Vamos a comenzar ese tiempo de nuestra reunión. Así que mientras empezamos a orar, yo voy a invitarte, conéctate, invita a otras personas para que puedan conectarse, para que puedan escuchar el mensaje de hoy. Hay poder al evangelizar, hay poder cuando nosotros evangelizamos, como en este momento. Sé que al escuchar el mensaje, y si alguno por ahí no tiene a Jesús en su corazón, hoy yo declaro que si te quedas desde el inicio hasta el final, yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Y como dice la palabra, hay poder cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos. Así que hoy es el tema de esta noche: hay poder en la evangelización. Así que quiero que oremos y que mandes este link a otras personas para que puedan ser bendecidos, y también nos estés ayudando así, de esta manera, el poder extender el reino. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, en esta noche, porque creemos, Señor, que tu poder, Señor, se perfecciona en medio de nuestra debilidad, Señor. Si hay alguno que está débil, alguno que está pasando por alguna situación, creemos, Señor, que tu poder, Señor, sanador, actúa en este momento. Que tu poder, Señor, trae paz y restauración. Trae, oh Dios, esperanza, pero también, Espíritu Santo, vivificas nuestros cuerpos, Señor. Gracias, porque en este tiempo tu palabra va a bendecirnos y nos va a empoderar y nos va a llevar a actuar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Espíritu de Dios, y te damos el control en esta noche. Amén, amén. Sean todos bienvenidos, sean bendecidos. Hoy quiero hablarte: hay poder al evangelizar. Yo no sé tú, pero yo ya tengo algunos añitos de recibir a Cristo, que ya recibí a Cristo, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. Y bueno, yo vengo de una familia que nunca nos llevaron a una iglesia católica, sino conocimos lo que fue el cristianismo desde temprana edad. Yo estaba chica, mi familia, mi madre, mis padres, ellos pues siempre nos inculcaron las cosas de Dios. Y yo recuerdo que ellos me llevaban a la iglesia. Ellos ahora se cuenta que cuando yo no quería ir, ellos me forzaban para que yo fuera, ¿verdad? Pero recuerdo que las enseñanzas que yo escuchaba en ese tiempo, en esos años, pues no eran tan como que me despertaban, ¿no? O que me mantenían muy deseosa de poder escuchar, sino que eran aburridas, la verdad. Se me hacían muy largas, y yo no entendía, ¿verdad? Yo no entendía las cosas que hablaban, pues estaba muy pequeña. También recuerdo que la alabanza eran cortas, lo que eran las alabanzas, las canciones, algunas muy largas, ¿verdad? Pero en mi caso, en la iglesia donde yo iba, eran cortas, eran las canciones, y como que tenía un ritmo diferente, ¿verdad? Pero me recuerdo también que había músicos. Hoy en día la mayoría son música electrónica, música ya en la computadora, ¿verdad? Pero había músicos, y lo que resaltaba mucho era el saxofón, y el tiempo de adoración, eso te ministraba, eso, bueno, era tremendo. Y también recuerdo que en mi tiempo amábamos servir al Señor, queríamos servir al Señor, y los jóvenes éramos así como apasionados, como que el pastor nos decía: vamos a alcanzar ahora a los jóvenes o a la gente. Y mira que nos subíamos en los camiones, o nos podíamos ir al bulevar, nos podíamos ir a la playa, estábamos compartiendo en las escuelas, donde estuviéramos, nos encontráramos, ahí estábamos compartiendo, porque éramos gente apasionada, gente que verdaderamente nos consagrábamos. Éramos, en mi tiempo, eran tiempos donde si nos decían de una palabra,
y se nos hablaba mucho acerca del tema de la prédica, era la consagración. También recuerdo que en esos tiempos yo no veía mucha televisión, ¿verdad? Como que, y si veía alguna película, se tenía de cierta manera cuidado, ¿verdad? Pero recuerdo que las películas que llegué a ver fueron, pues, cuando la venida de Cristo, el rapto, por ejemplo. Una película que me impactó mucho fue la del rapto, y me acuerdo que bastantes semanas estuve como que buscando todos los días al Señor, y era para mí pues tremendo, ¿no? Porque se nos hablaba de que Cristo venía, de que si estabas ya listo, ya estabas preparado, se nos hablaba de la venida del Señor. Entonces yo creo que nosotros en ese tiempo, en mis tiempos, amábamos al servir al Señor, amábamos el ir a la iglesia, el buscar al Señor, y cuando no teníamos ganas, te digo, nuestros padres nos llevaban, no nos dejaban en casa, pero después de ahí salíamos contentos, alegres, transformados. Yo a los 9 años recibí el bautismo del Espíritu Santo, y bueno, realmente nosotros, yo creo que en mis tiempos eran tiempos diferentes a los que estamos viviendo hoy en día. Eran tiempos donde yo creo que, yo te digo, la palabra, el pastor en ese entonces, en esos tiempos, se hablaba mucho acerca de la santidad, acerca de la consagración, que hoy en día casi no se escuchan esos temas de la santidad, de cómo consagrarte para el Señor. ¿Sabes? Los temas que la gente hoy en día quiere oír son temas de motivacionales, temas como que tú sí puedes, mira cómo vas a ser rico, mira, si haces estos pasos, si caminas en esto, vas a ser prosperado. Mira, no sé, tú eres un conquistador, vas a lograr todo lo que tú te propongas. Y queremos escuchar mensajes así, ¿verdad? Pero no queremos escuchar mensajes que nos hablen de consagración, mensajes que nos hablen de santidad, de cómo vivir agradando al Señor. Y yo creo, en ese entonces era un tiempo había una generación, se levantó una generación grande que era fiel. Era una generación fiel, que él era leal, de verdad. Y yo creo que también era muy respetuosa. Una generación respetuosa. Hoy en día, la generación que estamos viviendo o que se está viendo es la generación de cristal, la generación que también no le puedes decir nada porque se pone al tú por tú contigo. Ya no hay respeto, es lo que yo puedo ver. Y aún en las iglesias, la misma gente a veces aún no se cree en la palabra de Dios, y aún cuando la misma palabra lo dice, la gente no lo puede creer, no recibe el mensaje a veces de los pastores, ¿verdad? Y yo creo, te digo, son tiempos muy diferentes los que estamos viviendo. En mis tiempos eran así. Te conté un momento de mis tiempos, porque a lo que si nos decían Cristo viene pronto, lo creíamos y nos preparábamos y ayunábamos, y si decían vamos a evangelizar, íbamos, no había pretexto alguno, no era de que yo no puedo porque tengo trabajo, porque tengo escuela, que porque estoy cansado, que porque tengo que lavar mi ropa, que porque tengo que atender hijos. No, era porque todos teníamos un compromiso, nos comprometíamos, era una consagración, una lealtad, una pasión por servir al Señor, de tal manera que no cabía en nuestra mente ni en nuestro corazón que teníamos que poner pretexto, porque era Dios hablando, porque era Dios enseñándonos, porque era Dios quien nos estaba diciendo que quería que le sirviéramos. Entonces creo que hoy en día hay algo que se ha perdido y que la gente hoy en día ya no está viendo. Y yo creo y eso es lo que te quiero hablar. Te quiero hablar de esa compasión que la gente no está viendo ya. Te quiero hablar de esa consagración que la gente ya no está viendo,
en aquellos que dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Sino que nos importan más las cosas que están a nuestro alrededor, nos pueden mucho lo que nos dicen los demás y nos regimos por modas y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces los tiempos aquellos, en mis tiempos era diferente, eran tiempos como que había una, no sé, el evangelismo corría y era un tiempo de consagración diferente. Y yo te digo, se ha perdido algo que la gente hoy en día no está viendo, y es la pasión, es la consagración, es el gozo, es la compasión por el perdido. Y fíjate, la evangelización, te voy a decir lo que significa evangelización, es presentar a Jesucristo. Eso es evangelización, presentar a Jesucristo. La evangelización, cuando nosotros evangelizamos, hay poder, tiene poder. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. La evangelización es presentar a Jesucristo. Estamos muy preocupados por cómo resolver nuestros asuntos, que nos olvidamos de que el reino de Dios se encuentra en medio de nosotros y que tenemos una encomienda y que tenemos una tarea que hacer. Y a veces nada más decimos: gracias, Señor, por alcanzarme, gracias, Señor, porque me has rescatado, pero hasta ahí, y no queremos trabajar para el Señor. Y cuando en mis tiempos, cuando un alma era alcanzada, cuando un alma era rescatada, ¿sabes? Lo que queríamos era: Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? O sea, por agradecimiento, por gratitud, queríamos enseguida trabajar para el Señor. Entonces, ¿sabes? El testimonio de nuestras vidas, el testimonio en esos tiempos era tan poderoso que yo me acuerdo que en mis tiempos le compartía yo a la gente, le podía yo hablar, mi mamá le hablaba a la gente y la gente decía sí, porque nada más de pensar en un momento que se iría al infierno por no tener a Jesucristo, eso le causaba un temor, un pavor, y la gente decía: yo quiero a Cristo, yo quiero a ese Jesús que me estás predicando. Pero aún con nuestra vida, con el testimonio que uno llevaba, la gente decía: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú estás modelando, yo lo quiero. Yo no entiendo, mira, tú estás pasando por esta situación, tú no tienes esta economía muy bien, tú estás pasando necesidades. Sin embargo, lo que veo en ti es que hay un gozo, hay una alegría. Y yo puedo tener todas la economía, las provisiones, yo puedo tener todos los recursos, pero no tengo paz, no tengo gozo. Yo quiero lo que tú tienes. Y eso era tremendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy en día se ha perdido, o la gente ya no está viendo lo que hace muchos años la gente veía en la gente que recibía a Cristo, en la gente que tenía al Señor. Y yo te digo, la evangelización es presentar a Jesucristo. La evangelización tiene poder. Y en 1 Pedro dice que nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido. ¿Y por qué el Señor nos llama que somos linaje escogido? Dice: para que proclaméis. O sea, nos encanta la palabra que dice: porque ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero ¿para qué somos linaje escogido? Y nada más nos quedamos con eso. Es que somos sacerdotes, somos escogidos por el Señor, somos amados, somos la niña de sus ojos. Pero sabes, tiene un propósito. Y dice la palabra en 1 Pedro, dice: ustedes son linaje escogido de Dios,
real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos linaje escogido, pero para que podamos proclamar el evangelio. Sabes, tenemos libertad. Hoy en día tenemos la libertad. Y si tenemos libertad, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el tiempo, aprovechar que tenemos esa libertad para poder compartir. Yo creo que eso es algo que no se está haciendo, no se está compartiendo. Somos linaje, pero no aprovechamos que somos linaje, somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, y nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios, para proclamar el evangelio, para proclamar las buenas nuevas, para poder hablarles a otros de Cristo, para a los demás el poderles presentar el evangelio de salvación, para poderles presentar a Jesucristo a aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Este mensaje yo sé que a lo mejor muchos esperaban otro, pero quiero decirte que es tan importante este mensaje porque el Señor nos mandó a que fuésemos a todo lugar, comenzáramos con nuestra familia, pero si nuestra familia no quiere del Señor, y que seamos insistentes, pero también si no, vayamos a los que están a nuestro alrededor. Es bien importante el mensaje de salvación, y toda persona que tiene a Cristo en su corazón fue rescatada con el propósito para que pueda anunciar el evangelio de salvación, para que demos a conocer a Cristo en aquellos que no lo tienen. Pero es que, Señor, yo tengo problemas. Es que, a usted qué me va a decir, a lo mejor me han de preguntar o han de pensar, ¿qué va usted a decirme? Es que usted no tiene los problemas que yo tengo, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Cómo voy a presentarme y darle el mensaje a otros siendo que yo necesito primero ser levantado? ¿Sabes? Por eso yo comencé diciéndote, en mis tiempos, yo no vengo de una familia donde nací en una cuna de oro, para nada. Habían necesidades, habían carencias. No teníamos carro, no teníamos residencia. Y después con el tiempo se tuvo una camioneta, pero era para la tienda de abarrotes que se tenía, y teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, teníamos que hacer tantas cosas, ¿verdad? Y había problemas también en casa. ¿Sí? Tenía un familiar que tenía asma, luego no dormía y era preocupación, luego nos enfermábamos, habían muchas carencias, muchas necesidades. Sin embargo, lo que teníamos era Cristo y a Él. Créame que no había pretexto alguno para no ir un domingo a la iglesia, a pesar de si había para el carro o no había para el carro, para el camión, a pesar de las situaciones o de las luchas que uno tenía. Lo que uno tenía era Cristo, y éramos apasionados, buscábamos al Señor con todo nuestro corazón. Y yo a la edad de 9 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día, niños a esa edad o más chiquitos, hay algunos que no lo reciben. ¿Por qué? Porque simplemente a veces llevamos un cristianismo y no se les imparte, no se les enseña a los hijos a ser hijos de Dios. Y ya son más grandes y es cuando decimos, bueno, tienes que recibir a Cristo o tienes que recibir el bautismo, mira, y se lucha, pero en casa no se da el ejemplo, no se ora ni al Espíritu. Y ese es el problema, que se levanta una generación que no conoce al Señor, aun cuando nos digamos que somos cristianos. Si nosotros no enseñamos a nuestra generación, a nuestros hijos, a amar al Espíritu Santo, a buscarlo, se levanta esta generación, ya está
pero sin conocer, sin tener una comunión con el Espíritu. Y hoy en día los jóvenes, las señoritas, no se quieren consagrar porque es aburrido, porque es tedioso, porque hay otras cosas más importantes como ir al cine, como cotorrear, y sabes, no vemos consagración en nuestros jóvenes, en nuestros tiempos. No vemos que los jóvenes se quieran consagrar. Los jóvenes están imitando modas, es lo que hacen. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Y ahora yo te digo una cosa, en esos tiempos, en mis tiempos, la gente, uno le hablaba a la gente para que se acercara al Señor y la gente decía, sí, yo quiero. Pero ¿qué era lo que la gente veía en nosotros en aquellos tiempos? Que hacía que abrieran su corazón, que hacía que ellos dijeran, sí, yo quiero. Y que hoy en día la gente no lo ve, la gente no quiere. Porque a pesar de los problemas, porque a pesar de las cosas que uno vivía, como dice la palabra, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudaban para bien. La enfermedad de mi familiar, sabes, ayudó para que a través de su testimonio, a través de su vida, le compartiera a otros. Sí, así es. Y así te puedo contar muchas cosas. Y aún la misma Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas tribulaciones eran momentáneas. Lo que uno pasaba, lo que uno vivía era momentáneo. Lo que tú estás pasando es momentáneo, pero tiene que producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que lo que tú estás viviendo tiene que salir esa presencia de Dios y va a producir en ti el agradecimiento, va a producir en ti un deseo de poder hablar del Señor, de poder compartir, aún en medio de esas pruebas, aún en medio de esas luchas. Si tú te presentas ante el Señor, pero sin queja alguna, sino con un contentamiento, eso es lo que va a producir en ti un mayor peso de gloria. Jesucristo va a ser visto a través de tú en medio de esa necesidad. La gente va a querer verte, la gente va a querer lo que tú tienes, la gente va a querer recibir a Cristo. Amén. Si tu fundamento es real, si tu fundamento es el Señor, si tú dices que amas al Señor y que el Señor Jesús es tu fundamento, y pase lo que pase, venga lo que venga, no eres movido, entonces tú eres una persona que te congregas, que eres fiel, aunque llueva, aunque haya norte, aunque haya frío, en medio de esta pandemia. Si tu fundamento es el Señor y es real, las cosas que tú vives a diario no te tienen por qué mover, porque tú estás convencido a quién adoras, a quién sirves, a quién buscas, a quién amas, a quién eres leal, a quién, por quién te has consagrado, para quién. Sabes, nosotros hablábamos de un Dios todopoderoso, de un Dios que era bueno, que Él sí te bendecía, que Él te quería ayudar. Pero sabes, a pesar de todo, y aun cuando veas que tu enfermedad no se quite, tú vas a seguir amando al Señor y vas a seguir buscándole. Yo recuerdo que por
por muchos meses, cuando iba yo al grupo de jóvenes, me iba yo caminando a la congregación, a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero para ir al grupo de jóvenes. Y no me importaba si yo caminaba varias cuadras, eran muchas cuadras, y tenía que pasar aparte unas vías del tren. Y no me importaba si yo me iba caminando. Yo lo que quería era congregarme, era estar en mi reunión. No me gustaba perderme ninguna reunión. Y de repente mi mamá me decía, yo no tengo dinero para darte para que vayas al grupo, aunque no hay problema, pero yo me podía ir caminando. La gente hoy en día dice, es que no tengo el carro, no puedo ir. Si no tengo carro, pues no voy. Es como hay norte, o como está frío, está muy frío el día, pues no voy a salir porque está muy frío. Y lo que dicen es, está feo el día. Pero sabes, cómo se ha perdido y se ha hecho que nosotros digamos, Señor, mira, yo sé que tú eres digno de alabanza, pero si el día está bien voy a adorarte, y si no, pues no. ¿Sabes? Yo no tenía dinero para el carro, pero sin embargo, ¿sabes? Yo me congregaba con pasión. Yo iba y servía al Señor. Yo iba a las reuniones de jóvenes y no me importaba las cuadras que tenía que caminar. A las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, yo iba a oración. A las 6 de la mañana, y todavía estaba oscuro, y yo tuve una experiencia. Un perro me mordió y por causa que el perro me mordió, de repente me quedé con un temor hacia los perros. Y a las 6 de la mañana, cuando yo caminaba, había un perro en la otra acera que me perseguía. Y me daba miedo, pero yo decía, este perro no me va a detener para que yo pueda seguir orando en las mañanas. Porque yo quería, era mi pasión el buscar al Señor, el conocerlo, estar ahí con Él. Entonces, yo te digo, mi alegría no estaba fundamentada en lo que tenía o en lo que me dieran. No. Mi alegría estaba fundamentada en que Cristo me había salvado, en que Cristo es mi Señor y Salvador, en que Cristo me rescató, en que me limpió, en que dio su vida por mí, derramó su sangre hasta la última gota por amor. Ahí estaba fundamentada mi alegría, mi gozo. Y por esa razón yo podía consagrarme, por esa razón yo podía serle leal al Señor, porque yo había entendido el precio que Él había pagado por mí. Yo había entendido todo lo que Él pasó, lo que Él padeció por mí. Y yo, ¿cómo iba a ser ingrata? ¿Cómo iba a serle infiel? ¿Cómo no me iba yo a consagrar? ¿Sabes? Ese es el corazón. Ese es el corazón del evangelismo. Ese es el corazón. Porque cuando alguien te compartió y de repente dijiste sí y estás convencido de que Jesucristo te salvó y te rescató y no hay vuelta para atrás, tú dices, yo ya no sirvo a otro amo, yo nada más tengo a uno. Te consagrabas. Ahora quiero ver esto en la Biblia, en Mateo capítulo 8, en el versículo 1. Escucha lo que dice este pasaje. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
La lepra es una enfermedad crónica como consecuencia, fíjate, se reduce la sensibilidad. Es decir, que la gente que le daba lepra en ese entonces era insensible, no sentía nada, y la lepra lo que causaba era una debilidad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos esta enfermedad de la lepra, y lo que hacían los judíos era que le daban la vuelta a la gente leprosa, y la gente leprosa tenía que estar lejos, era sacada del campamento, la tenían que sacar de ese lugar. Y ellos, los judíos, veían esta enfermedad como algo despreciable, como algo impuro, como algo pues asqueroso, y tendían ellos a alejarse de esa enfermedad porque era contagiosa. Imagínate, lo que hacía la lepra era que endurecía la piel. Si los tocaban, pues no sentían ellos el dolor. Hay gente que ha trabajado en el campo que tiene lepra y de repente se ha pinchado y no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta y no siente nada, no siente nada. O sea que una lepra, ahora si hablamos en el sentido espiritual, una lepra espiritual nos causa insensibilidad. Nos causa insensibilidad, somos insensibles. Una lepra espiritual, si lo ponemos en el término espiritual, una persona que tiene lepra es aquella que es insensible al Espíritu Santo. Es aquella persona que no puede sentir la presencia de Dios. Es aquella persona que no siente al Espíritu cuando Dios está hablando. Puedes estar en una reunión y puedes decir, es que yo no siento la presencia, yo no siento que me haya hablado. Es más, podemos estar escuchando este mensaje y este mensaje dice, a mí no me llega ni este mensaje, a mí Dios no me está hablando, esto es para otros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como hay una lepra espiritual que te hace insensible a la voz del Espíritu, no se obedece a la palabra, no podemos escuchar su voz y por lo tanto no podemos ser transformados. No podemos ser transformados. ¿Sabes? No les causa la insensibilidad, la lepra no les causa nada cuando hay gente que se está perdiendo en este mundo. La gente insensible es aquella que dice, ay, pues si se pierden, si no quieren de Cristo, pues bien, es su problema, pero con que yo me vaya con el Señor, con que yo en mi casa nos vayamos con el Señor, es suficiente. Pero si ellos no quieren, pues no. Entonces, imagínate, no podemos ser insensibles. No podemos ser insensibles. ¿Sabes? Los tiempos que estamos viviendo nos hacen que nosotros estemos muy distraídos, estemos desenfocados, llenos de todo menos de Dios. Llenos de todo, nos hace estar insensibles. Y Dios nunca vio a los que tenían lepra con asco, sino al contrario. Él decía, ven porque te quiero sanar, ven porque te quiero restaurar, ven porque te quiero dar otra oportunidad, ven porque yo quiero restaurarte. Y el pasaje que yo te leí dice que un leproso se postró ante él diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Imagínate, todavía el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero este hombre estaba reconociendo en Jesús que había un poder, que había algo en él. Y todavía va y se postra y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Pero dice que el Señor extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue quitada. ¿Qué fue lo que este hombre vio en Jesús que
que fue y se acercó, que fue y le dijo, no fue a decirle, pues tú que tienes el poder para sanar, pues hazlo en mí. Tú que dices que tienes poder y que has sanado a muchos, he escuchado que sanaste a 10 leprosos, bueno, pues ¿por qué no lo haces, verdad? Pero no, este hombre fue con una humildad, con humillación, y le dice, si quieres. ¿Por qué? Porque a lo mejor él reconocía, es lo que yo puedo pensar, que a lo mejor reconocía, yo tengo esta lepra por causa de mi pecado, por causa de mi impureza, por causa de lo que yo hice, me vino esto, tengo esta situación, este problema en mi cuerpo. Así que yo no vengo a exigirte, yo nada más vengo con humildad y vengo a decirte, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. Y el Señor le dice, sí, sí quiero. Y dice que le tocó. ¿Te imaginas? El Señor lo tocó. Y a los leprosos no se le podían tocar. Pero Él lo tocó, Él no le tuvo asco. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante dice que este hombre fue sano. La lepra desapareció. Qué tremendo, qué tremendo. Dios le da otra oportunidad. Con tantas cosas que hoy estamos viviendo, con tantas distracciones, es muy fácil que nos desviemos, es muy fácil que empecemos a volvernos insensibles. Nos volvemos insensibles. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando la mayoría de la iglesia está dormida. Cuando la mayoría de la iglesia está dormida, cuando la mayoría de las personas están apáticas, cuando se les puede decir a la gente, vamos a hacer tal cosa, y la gente está apática, no quiere cooperar. La gente, cuando se les va a dar un estudio, una enseñanza para su crecimiento, para que amen más al Señor, para que aprendamos más de su palabra, la gente no va, la gente no quiere reunirse, la gente dice, no tengo tiempo, es un momento porque quiero desayunar bien, quiero estar cómodo, lo que sea. Se trata de evangelizar, se trata de alcanzar al perdido. La gente está insensible. Y yo tengo esa carga. Yo de verdad, y yo no hablo yo hablo por lo que en lo espiritual yo puedo ver. No nada más aquí en Veracruz, sino en diferentes partes, aunque se ha hablado de un avivamiento, de un crecimiento, y yo lo creo que viene, es la última, la cosecha, ¿verdad? Los campos están listos, dice la palabra. Los campos ya están listos, pero necesitamos gente que realmente vaya y comparta, gente sensible, gente que también se haga uno con el Señor, con el Espíritu, para poder hacer lo que nos está mandando el Señor. Gente que pueda decir, sí Señor, yo me consagro y yo quiero trabajar para tu reino, ¿verdad? Pero vemos mucha gente apática. ¿Hacia qué? Hacia el Espíritu, hacia el evangelismo. Y tú notas cuando estás apático, porque es tu normal, a tu alrededor es lo normal, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer esto, y no hay nadie que diga, sí, yo quiero evangelizar, vamos a hacer tal cosa. No hay más, no hay nadie que comparta, no hay nadie que apoye, no hay nadie que diga, sí, vamos a hacerlo, sí, tremendo. Los tiempos que estamos viviendo, las cosas que vemos, las cosas que se nos están dando, nos llevan a veces a hacernos más insensibles, más insensibles. Jesús hizo muchos milagros, pero en esos tiempos, fíjate, si algo Él estuvo repitiendo fue la curación de los leprosos. En la Biblia registra varios casos de personas que Él sanó, que Él restauró. Y lo importante de esos leprosos, ¿sabes? Que más que el sanarlos, o sea, quitarles esas llagas, ¿sabes cuál era? Era la capacidad
de sentir de nuevo. Ese era lo más importante en el leproso, porque el leproso era insensible. El leproso no podía sentir. El leproso, una rata le puede comer los dedos del pie y no puede sentir nada. No puede sentirlo. Pero, porque la lepra en ese tiempo, y bueno, hoy en día sabemos que hay mucha gente que tiene lepra en ciertos países, pero con ciertas inyecciones pueden empezar no contagian, ¿no? Con ciertas inyecciones. Pero la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto, el poder tocar. Ellos no podían sentir ni placer ni dolor. Y eso es lo tremendo. El vivir entumecido, el vivir en este mundo que te rodea de una manera insensible, vivir la vida y que no sientas nada. O sea, imagínate. Entonces, lo peor que le puede pasar a una iglesia es tener la lepra del entumecimiento, la lepra de la insensibilidad, no sentir piedad por los que se pierden, no sentir nada por aquel que necesita de Cristo, y tú sabes que tienes la respuesta a través de Jesús, pero no haces nada por ir y compartir. Y ahí es donde la iglesia empieza a dejar de crecer. La iglesia empieza a dejar de crecer cuando uno deja de sentir ese dolor por los perdidos. Es cuando vemos que hay sillas vacías. Es cuando vemos que se tienen que cerrar las reuniones. Ya no hay otras reuniones. ¿Por qué? Porque pues cuántos irían o cuánta gente estarían allá afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no va y les comparte, porque uno no va y les enseña. La palabra en 2 Timoteo dice en el capítulo 4, en el versículo 1, dice que nosotros, Dios nos pide que prediquemos afuera, dentro y fuera de tiempo, en todo momento. El momento que tú dices, no, es que no es el momento para predicarle, el Señor dice, predica, predica, predica. Aun cuando tú digas, no es el momento, o si es el momento, tú no sabes. Si uno es el que siembra, el otro riega y el otro es el que cosecha. Se ha comprobado que para que una persona diga sí al Señor, es porque le tuvieron que haber hablado como un porcentaje de 13 veces. 13 veces. Y yo no sé si tú eres de las personas que a lo mejor fuiste la número 5 o la número 10 o la número 13, ¿verdad? No lo sé hasta cuántas fue que se tuvo que compartir y llegó una persona y te compartió y en el número 8 fue cuando dijiste, ok, yo quiero recibir a Cristo. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que prediques en todo momento, afuera, dentro, tú no sabes en qué momento, pero tú predica. Y yo quiero terminar y cerrar este mensaje diciéndote de un hombre llamado William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Pero antes, yo quiero que podamos decirle al Espíritu Santo, hazme sensible para poder llevar el mensaje, Señor, porque dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay poder cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos la palabra. Hay poder en nuestra boca, hay poder porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Tú cumple con llevar el mensaje. Y si no quieren, el Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo es el que va a convencer. Tú no vas a convencer a nadie. Pero trabajemos. Hay poder al evangelizar. Hay poder al evangelizar. Porque yo no dudo de todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Cómo Dios te puede usar.
Tú no sabes si Dios te quiere usar para traer sanidad, para levantar a algún paralítico, a alguno que está enfermo de COVID. A lo mejor sea sano en ese instante. Alguien que tenga cáncer sea sanado. Alguien que se quiera quitar la vida. Si tú le compartes, a lo mejor él desiste y dice no, porque ahora entiendo que tengo propósito, tengo vida. No sabes si el momento en que tú llegues y compartas, el Señor va a estarte usando y algo poderoso va a suceder. Pero sabes, hay poder al evangelizar. Por eso no podemos volvernos leprosos espirituales, insensibles, indolentes. No permitamos que nos empecemos a adormecer, a ser apáticos en medio del dolor de los demás. Porque en mis tiempos no teníamos mucho, no teníamos quizás recursos, pero lo que teníamos era Cristo en nuestro corazón, y teníamos pasión y teníamos fuego, y era una generación que, sabes, daba todo por servir al Señor, daba todo por compartirle la palabra a los que estaban perdidos. Pero hoy en día necesitamos nuevamente volvernos al Señor y decirle: sensibilízame, Espíritu Santo, líbrame de esta lepra espiritual, líbrame de ser apático, de ser indolente. Espíritu Santo, hazme libre. Hazme libre. Nuevamente quiero, Señor, verdaderamente quiero consagrarme. Quiero consagrarme, quiero ser fiel, quiero ser leal. No me importa lo que está a mi alrededor, no me importa la condición del tiempo. Yo lo que quiero es buscarte, es servirte. Escucha las palabras de este hombre llamado William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, una organización cristiana que se propagó en todo el mundo. Él dijo en una ocasión: les diré mi secreto. Dios ha tenido todo lo que había en mí. Ha habido hombres con cerebros más grandes que el mío, incluso con mayores oportunidades. Pero desde el día en que le di lugar a los pobres de Londres en mi corazón, pero especialmente desde el día que tuve una visión de lo que Jesucristo podía hacer conmigo y con ellos, ese día decidí que Dios iba a tener todo de William Booth. Y si hay algo de poder en el Ejército de Salvación, es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi corazón y todo el poder de mi voluntad y todo el dominio en mi vida. Imagínate, no cabe duda de que este hombre fue un hombre consagrado a Dios para hacer su voluntad. Tú has escuchado lo que es el Ejército de Salvación. Tú has escuchado a los niños que cantan así afuera de algunos centros comerciales. Tú has escuchado lo que hacen, la labor que ellos hacen, y no tan solo lo hemos visto aquí en Veracruz, sino en otros países también, o en otros lugares, lo sabemos, ¿verdad? Y ha tenido un alcance tremendo. Pero él dice, desde el día que el Señor, dice que él tuvo esa visión de Jesucristo, de lo que él podía hacer, el Señor Jesús, con su vida y aún con los demás. Desde ese día dice que él le entregó todo su corazón a Dios. Desde el día en que el Señor le permitió ver a esos pobres en Londres, a esos corazones, cómo estaban necesitados, él rindió su vida y él dijo: úsame. Si tienes todo mi corazón para adorarte, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Tienes mi voluntad, todo el dominio de mi vida. Y es lo que nosotros necesitamos, decirle al Señor: tienes mi corazón. Si el Señor tiene tu corazón, tú no le vas a decir: Señor, hoy no puedo atenderte, hoy no puedo servirte, hoy estoy cansado. Tú vas a ir y vas a compartir. Tú vas a ir y decirle: Señor, si Él tiene todo de ti, Él tiene tu corazón, que es lo que a veces no queremos entregar. Cuando venimos a Cristo le decimos: sé mi Señor y mi Salvador, ven a mi vida, a mi corazón, te recibo. Pero llega un momento donde decimos: solamente tienes una parte de mí. Y el Señor quiere todo tu corazón, porque Él sabe que si tiene todo tu corazón, tú no le vas a decir no.
para, si el Señor te manda para compartir a alguien, si el Señor te manda a hacer algo, si el Señor te manda que te congregues, que le busques, que le sirvas. Necesitamos nuevamente acercarnos al Señor. Necesitamos nuevamente venir a los pies de Cristo. Necesitamos ya dejar de pensar en nosotros mismos para empezar a pensar en los demás. Tenemos que desprendernos de ese, estamos tan aferrados a nosotros, a hacer nuestra voluntad, a que me atiendan a mí, que me vean a mí. Y sabes, no pensamos en los demás. No pensamos en los demás. Y a veces, como por ahí decía un pastor, al Señor se le llega por amor o con dolor. Y a veces, yo creo que a veces también decimos, Señor, pues cuando ya estamos mal, tenemos una necesidad, cuando nos acercamos y nos comprometemos y nos decimos, sí, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes. Pero sabes, el Señor quiere que en tiempos buenos, en tiempos malos, en todo momento, nos consagremos para el Señor y podamos servirle. Recuerda que hay poder en la evangelización. Cuando tú evangelizas a alguien, cuando tú le compartes a otra persona, Dios, hay poder, el Espíritu Santo está en ti, el Señor te quiere usar, pero así como lo hizo con William Booth, Él lo quiere hacer contigo, pero tienes que entregar todo, entrégale todo al Señor. No es tiempo para desenfocarnos, no es tiempo para ser insensibles, no es tiempo para llevar una lepra espiritual, es tiempo para empezar a tener empatía, a tener compasión. ¿Qué era lo que la gente veía en esos tiempos en nuestras vidas? ¿Sabes lo que veían? Veían una pasión, veían consagración y veían un gozo inexplicable. Un gozo inexplicable, que a pesar de que no había dinero, que a pesar de que no se tenía el carro, la residencia, que a pesar de que no se tenían lujos, pero se tenía a Cristo en nuestro corazón. Y eso no nos iba a cambiar, no nos iba a mover. ¿Por qué? Porque sabíamos en quién habíamos creído y ese era nuestro fundamento. En eso estaba basado el Evangelio, en ese fundamento real, firme, Jesucristo. ¿En qué está basado? En lo que tú crees, porque quien yo creo es aquel que es inconmovible, es aquel que aun cuando me bendiga o no me bendiga, lo voy a seguir amando y voy a consagrar mi vida siempre a Él y le voy a servir, porque hay necesidad allá afuera. Mucha gente necesita de Cristo y tú eres la respuesta. Tú puedes llevar a otros a los pies de Cristo. Dios te tiene a ti, me tiene a mí, pero necesitamos ser obedientes. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias porque la palabra que hoy nos has dado, Señor, yo creo que nos va a sacar, Padre, de nuestra comodidad y nos va a dejar ya no vernos a nosotros mismos, porque muchos años, bastante tiempo hemos estado viéndonos nuestras necesidades, queremos, atiéndenos, pero es tiempo de ver allá afuera que hay mucha gente que necesita de tu palabra y que no te conoce, pero nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo, nuestra vida tiene que ser antojable, tiene que ser olor fragante para los que están allá afuera perdiéndose. Sácanos de esta lepra espiritual, de esta comodidad o de esta insensibilidad. Que no seamos entumecidos, que no seamos indolentes, Señor, que no seamos insensibles al dolor de los demás. Que podamos, Señor, llevar tu palabra, llevar tu evangelio. Aquí estamos, Señor, que eran lo que aquellos hombres veían en nosotros y que hoy en día la gente ya no lo puede ver. Nuevamente, Señor, vuelve a enamorarnos,
Vuelve, Señor, a traer, oh Dios, ese deseo de poder apasionarnos por ti, que te amemos, Señor, y que podamos, que verdaderamente haya consagración en nuestras vidas, que seamos fieles a ti, Señor. Te lo pido, que seamos fieles a nuestro Dios. Llueve, truene, relampaguee, seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Que seamos fieles, Señor, para congregarnos, para buscarte, para amar tu palabra, para tener comunión contigo, Espíritu de Dios, para caminar en tu presencia. Vuelve, oh Señor, vuelve una vez más, que la gente nuevamente vea en nosotros esa pasión, y eso nos lleve, Señor, a poder, oh Dios, a rendirse a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oh, yo creo que estamos en estos tiempos donde el perdido tiene que ver algo diferente en tu vida y en mi vida. Si no lo ha estado viendo, el perdido no ve algo en ti, algo diferente, porque a lo mejor ve que es lo mismo, lo que él tiene lo tienes tú y así, pero la gente que no conoce de Dios tiene que ver algo diferente en ti. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver la pasión, cómo estás consagrado al Señor, y que a pesar de lo que tú estás viviendo, tú le eres leal, le eres fiel al Señor, para amarlo, para adorarlo. Amén. Y eso va a enamorar a muchos. Eso va a enamorar a la gente que no conoce del Señor. Te van a criticar, eso sí, te van a criticar, pero al final de cuentas se van a fijar que tú eres diferente a los demás, y eso va a atraer a los que no conocen al Señor, los van a traer a ti, para que tú les puedas presentar un evangelio de vida, de esperanza y de salvación, Cristo Jesús. Así que no puedes quedarte callado. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Habla del Señor en todo momento, porque lo que tú estás pasando, dice la palabra, esta leve tribulación pasajera, momentánea, va a producir en ti un mayor peso de gloria. Amén. Lo que tú estás viviendo, no creas que Dios te quiere usar nada más y no se va a fijar en ti y en tu necesidad. No es así. Dice que lo que tú estás pasando va a producir en ti un mayor peso de gloria. Jesucristo va a ser visto. Él va a ser glorificado a través de tu vida. Pero recuerda, hay poder cuando nosotros evangelizamos. El Espíritu Santo viene, dice, y me vas a ser testigo en todo Jerusalén, en tu casa, con los vecinos, a donde tú vayas, vas a ser testigo. Y es lo que el Señor nos pide. Así que eres hijo de Dios, vamos a vivir como tal. Eres hijo o hija de Dios, Dios quiere que podamos evangelizar. Hay poder en la evangelización. Amén. Si tú es la primera vez que me escuchas, yo quiero que invitarte para que recibas a Jesús en tu corazón. Tienes una gran oportunidad, y yo quiero en esta hora que me permitas el privilegio de poder guiarte en una oración, y que tú puedas decirle a Jesús: eres bienvenido a mi corazón. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de estar en este momento escuchando este mensaje. Hoy te abro la puerta de mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón, límpiame, y te confieso como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Gracias porque eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando viene Jesús a morar en tu corazón, hay algo que pasa, hay algo que sucede.
uno nunca puede ser la misma persona. El día en que Jesucristo vino a mi vida, la cambió por completo. Nunca volví a ser la misma persona. La misma persona. ¿Cometo errores? Sí, sí los cometo, claro que sí, porque no soy perfecta. Pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Porque Cristo es garantía. Cristo es la seguridad de mi alma. Es el que trae paz, es el que trae gozo, es el que me ha hecho feliz. Y sabes, sobre todo, es con el que puedo yo hablar, con el que puedo yo tener una comunión. Y eso nunca va a ser cambiado. Los demás te podrán fallar, la gente te podrá fallar, pero Cristo jamás. Amén. Así que yo quiero decirte que si acabas de recibir a Cristo, yo te invito para que puedas platicar con Él. Platica con Él todos los días. Ora con Él. Habla con Él. Número 2, lee la Biblia. Acércate al Señor a través de su palabra. Y en la palabra vas a encontrar muchísimas riquezas, muchísimas promesas para tu vida. Apropiatelas, porque son para ti y para toda tu casa. Número 3, congrégate. Te invitamos a que te congregues. Nosotros estamos en el Hotel Quirios, ahí en Avenida Ruiz Cortines. Ahí está un hotel, es conocido. A las 11 de la mañana tenemos nuestras reuniones presenciales y te queremos invitar para que asistas y que vayas, porque tenemos una gran familia que te van a recibir con los brazos abiertos. Y número 4, lo que acabas de escuchar, compártelo a otros. Háblales, pon en práctica el mensaje de hoy. Empieza a evangelizar, empieza a decirle a los demás, a tus vecinos, a tu familia, quiero invitarte a que abras tu corazón. Mira, yo estaba pasando, dale tu testimonio, yo pasé por tal cosa, mira, pero hoy quiero decirte que Cristo vino a sanarme, a restaurarme, y yo quiero invitarte para que tú puedas recibir a Cristo. Y haz una oración con ellos, con él o con ella, no sé a quién le tengas que compartir, pero haz una oración y llévalos a los pies de Cristo, así como lo acabo yo de hacer. Son 4 cosas bien importantes que necesitamos hacer y que todo cristiano necesita, porque es parte de nuestra vida. Amén. Si nosotros callamos, las piedras lo harían. Si nosotros dejamos de hablar de Cristo, si nosotros, habrá otra persona que lo hará. Pero sabes, Dios quiere usarte a ti también. Amén. Hay poder al evangelizar. Recuerda, este mes está ya a punto de terminar y el viernes tenemos una noche. Mañana tenemos una noche que le hemos puesto Noche de Fuego. Mañana vamos a estar ayunando todo el día con agua, pura agua, y vamos a las 8 de la noche vamos a reunirnos para tener un tiempo de oración. Y vamos a romper en la noche el ayuno, pero ahí en la reunión lo vamos a romper, no es antes, lo vamos a romper en la reunión. Así que yo quiero invitarte para que te unas. Mañana estaremos ayunando todo el día, nada más con agua, y por medio de los grupos que tenemos en el WhatsApp, vamos a enviar algunas cosas, algunas peticiones, y vamos a mandar la dirección. Así que si quieres ir a esta reunión, te invitamos que estés muy al pendiente en los grupos de los WhatsApp, y si no, pues escríbenos a través de esta página de Sin Límites. Si quieres también integrarte a ese tiempo de ayuno y orar con nosotros, y que no tienes ninguna iglesia, ninguna congregación, pero que quieres empezar a asistir con nosotros, te esperamos. Mañana a las 8 de la noche vamos a tener Viernes de Fuego y vamos a estar ayunando todo el día con pura agua. Vamos a estar orando, intercediendo, adorando y buscando al Espíritu Santo. Amén. Va a ser glorioso.
Y recuerda que el día 27 vamos a tener bautizos. Los bautizos que van a ser en el hotel, ahí la gente se va a estar bautizando. Y por último, nada más, el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener una clase muy especial. Es la clase de la visión de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de lo que Dios quiere hacer, pero también vamos a tener algo breve de una enseñanza de lo que es el bautismo. Ya se dio la semana pasada, pero si no, por X o por Y tú no pudiste llegar, yo te animo para que asistas este domingo a las 10 de la mañana. Serán unos breves momentos que vamos a compartir esta clase y luego posteriormente va a ser bautizado. Amén. Así que bueno, sin más, nada más, solamente quiero decirles que les amamos, les bendecimos y gracias por conectarse. Y recuerda que hay poder al evangelizar. No olvides que esto es algo que el Señor nos lo encomendó y tú eres parte de. Así que haz que tu vida se le antoje a otros. Haz que los demás puedan percibir ese olor fragante, el olor de la presencia de Dios, el olor de una vida consagrada, de una vida que alaba, que adora al Señor, de una vida que Él es fiel al Señor. Y por lo tanto los demás, al ver eso en ti, dicen: yo quiero lo que tú tienes, porque ven a un cristiano o a una cristiana que a pesar de lo que está viviendo no es movible, sino está enfocado en todo lo que Dios les ha pedido y desea aún seguir amando más al Señor y extendiendo el reino. Así que sé parte de todo lo que Dios quiere hacer y recuerda, hay poder al evangelizar. Dios te bendice. Chao, bye bye.